¿Qué tal? Buenas tardes, ya casi, ¿no? Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que estamos aquí en Alcalá de Henares, Madrid, España, para todos ustedes, para el mundo entero, hablando de la depresión, el duelo, la melancolía y el trastorno bipolar. Enfermedades muy graves, bueno, vamos a ver la depresión, la melancolía, porque vamos a diferenciar con respecto al duelo, que producen muchas enfermedades y muchas muertes, ¿no? En la actualidad, porque está muy extendida la depresión hoy en día, ¿no? El número de suicidios ha aumentado un 60% en el último medio siglo. Eso nos está hablando de la gran cantidad, porque esas son las personas que se suicidan, pero al menos 20 a 1 lo intentan. O sea, por cada uno que se suicida hay 20 personas que lo han intentado. Eso nos habla de la extensión, ¿no? de los niveles, los índices de padecimiento de la depresión hoy en día, de la melancolía. Porque el que se suicida es el melancólico. El que se mata es el melancólico. El que está enfermo de esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Es el que se llega a matar. Que se mata. Que no se mata a sí mismo, como vamos a ver. Mata a otro. Es un asesino tímido. Porque después el neurótico obsesivo no se suicida. Ese está vacunado contra el suicidio, ¿no? El psicótico, muy raramente un psicótico se suicida, un loco. No, está en otra película. Lo que le pasa es otra cosa, ¿sabes? Y la histérica se suicida, pero por error. Se equivoca. ¿Vale? El que verdaderamente se mata es el melancólico. No te veo ahí. Bueno, entonces, el otro día habíamos estado hablando de la tristeza como sentimiento normal, ¿verdad? Hablamos de que la tristeza es algo que todo el mundo siente. No seríamos humanos si no sintiéramos tristeza, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el ser humano que se siente tristeza. Por dos motivos, dijimos. Primero, porque sentimos tristeza cuando nos damos cuenta que el lenguaje nos anticipa. Es decir, que para relacionarnos con otros tenemos que hablar, ¿no? Que no es que uno... Hola, adelante. Sí, a vos te gusta. Ahí tienes esa, si la señora quiere correr las cosas acá, que a vos te gusta más esa silla. Nada, déjame. Perdón, buenas tardes. Por sacar las cosas. ¿Estamos bien? Sí. Ahí te veo. Sí, me puse esta mañana ahí, es que estoy más a gusto en esta silla. Sí. Me gusta más. Manías. Costumbres. Grito que más. Bueno, entonces, la tristeza. La tristeza es un sentimiento normal. ¿Alguna vez sintió usted tristeza? Vivo triste. Ah. Disimulándolo, pero bueno. Bueno, tristeza, un sentimiento normal que todos hemos sentido y sentimos Cada dos por tres. Gracias. Cada 3 por 2. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿no? Y decíamos, es que tiene que ver precisamente con el ser humano la tristeza. ¿Por qué? Porque es frente a dos pérdidas, frente a dos faltas que tenemos como humanos que nos sentimos tristes. Una, esto lo vimos el otro día, estamos haciendo un poco de repaso, ¿no? Una, la del lenguaje, que era que no es que uno vaya a la calle y sabe, porque, ay, qué ojos más bonitos tienes, y entonces ya todo el mundo te abre la puerta del coche, ¿no? Te dan justo, vas a la carnicería y sin decir nada, te dan la carne que necesitas. No, uno tiene que hablar, ¿no? Para relacionarse con los otros y para que los otros sepan que quieres, si no, no hay relación social, no hay acción en el mundo, ¿no? Es el lenguaje que nos anticipa
Entonces, claro, el lenguaje no nos pertenece y sin embargo nos presenta frente a los otros. Lo que se relacionan son frases entre sí. Yo hablo con usted y entonces lo que se relacionan son mis frases con sus frases. No, ni siquiera persona con persona. Son las frases las que nos relacionan, ¿no? Entonces, por eso se ve muchas veces, mira, en la política se ve ahora como los políticos no saben conversar, porque si sabieran conversar, si supieran conversar, se dejarían, claro, no pasaría lo que pasa, y además se dejarían llevar por sus frases, ¿no? Uno dice una frase y el otro dice otra frase y se sorprenden los dos, porque ninguno ha querido decir eso, sino que son las frases las que se relacionan entre sí. Entonces uno puede llegar a soluciones que ni siquiera había pensado, porque ya son dos seres humanos hablando, aceptando su falta frente al lenguaje y dejando que sea el lenguaje el que lo represente, ¿no? Entonces, si uno acepta esa falta, ahí un poco triste se siente, ¿no? Porque no soy yo, es el lenguaje el que me pone en relación con el mundo, el que me anticipa, el que me representa. Y además que decíamos que hay otra falta en relación con el lenguaje, y es que los demás no escuchan lo que yo digo. O sea, yo hablo ahora mismo y vosotros no escucháis lo que yo hablo, ¿no? O sea, lo que yo digo se pierde en lo que ustedes escuchan, ¿no? Porque no es lo mismo. Entonces también veis otra falta que me indica que yo no soy completa, perfecta, no soy Dios, ¿vale? Falta. Entonces ahí produce cierta tristeza. Y después hablábamos de una falta más primordial aún, que es el hecho de ser sexuados. Es decir, somos sexuados, hay hombres y hay mujeres que se reproducen o nos reproducimos por sexuación, porque somos una especie mortal. Es decir, no morimos, la especie se perpetúa, ¿no? Gracias a la reproducción. Si se acaba la reproducción también se acaba la especie, cuidado, ¿eh? ¿No? Que ahora los médicos están advirtiendo que hay una gran cantidad de esterilidad, ¿no? en las personas, en los hombres y las mujeres, y que dicen, otro día escuché decir a un médico que si siguiese así la especie, que se extinguiría la especie humana si no llega a reproducirse. Es que claro, es que es así. Somos animales también en ese sentido, como los otros animales. Si no hay reproducción de macho y hembra, no hay reproducción de la especie. Entonces, eso también es como una tristeza. Somos mortales, ¿no? Que muchas veces se le acusa al psicoanálisis de pansexualismo. Es que Freud solo pensaba en el sexo. Es que este hombre, todo sexual, pero lo mismo, que es por ignorancia, es porque no se ha estudiado el psicoanálisis, no sabe a qué se refiere con sexual el psicoanálisis, ¿no? Porque se refiere, por una parte, a esa sexuación de la especie, a que somos seres sexuados, a que somos seres complejos, somos organismos pluricelulares y que entonces nos reproducimos por sexuación, y por otra parte se refiere a la sexualidad de la que habla el psicoanálisis, que es la sexualidad tocada por la palabra, es decir, que va más allá de la genitalidad, ¿no? Incluye a lo genital también, incluye lo genital, porque es que si no, no hay reproducción. Que el sujeto psíquico no es una nube, es un humano, ¿no? Si es sano, si está sano. Si está loco, pues puede ser una nube, puede ser una mesa, puede ser un zapato, puede ser el demonio, yo qué sé, cualquier dios. Pero si es un humano sano, es aquel que es capaz de amar y trabajar en el mundo, ¿no? Que puede relacionarse con otros humanos mortales como él, puede conversar y puede trabajar, puede transformar su realidad. Hola. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede en el duelo y en la melancolía, ¿no? En las dos sucede que hay una cosa con esta tristeza, que no se acepta, no se tolera bien el sentimiento de tristeza.
que el sentimiento de tristeza, hemos dicho, es normal y además va siempre a anticipar a cualquier acción de transformación de la realidad, ¿no? Porque primero me tengo que aceptar como mortal o como hablante para poder lanzarme a la acción, ¿no? Hola. Me tengo que aceptar como hablante. O sea, si yo no acepto que si yo no hablo, no existo, si no acepto que el lenguaje me anticipa, entonces no puedo intervenir en la reunión, no puedo hablar, no puedo manifestarme, no puedo expresar nada, es como si no estuviera, ¿no? Entonces tengo que aceptar esa pequeña tristeza, ¿veis? Que es un instante. Y después, pues me lanzo, mira, oye, tengo que hablar para poder conseguir, para que el carnicero me dé lo que yo quiero. Tengo que hablar para hacer una exposición frente a mis clientes o frente a mis alumnos, o lo que sea, ¿no? Pero también es aceptar que soy mortal, es lo que me hace ponerme en juego en la vida, en todas las cuestiones, cuidar mi salud, aceptar que el otro también es mortal y que entonces no tiene, ni yo tengo la verdad absoluta ni el otro tampoco, que los dos estamos en falta, que si cooperamos vamos a conseguir mejores cosas, que uno solo no puede pensar, ¿no? Es decir, para salir a lo social, hacer cualquier acción de transformación del mundo, de la realidad, está implicada siempre un sentimiento de tristeza. Eso ya lo decía Marx, ¿vale? Para el pensamiento concreto. Bueno, lo que pasa es que ¿qué sucede hoy en día? Que está muy mal vista la tristeza, ¿no? Y hasta puedes ir al médico diciendo que estás triste y te da una pastilla, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se consigue con eso? Pues se anula el pensamiento, el deseo, la acción, te deja paralizado, no entras en el campo de la sublimación, en el proceso de la sublimación, que vamos a hablar de este proceso. El proceso de la sublimación es que con mi energía psíquica que tengo puesta en un objeto amado, ¿no? La retiro de ese objeto, la pongo en mí y después de mí la pongo en una actividad, en una canción, en pinto un cuadro, algo, ¿no? Si estoy con mi enamorado o mi enamorada todo el día pegado a él, no puedo ir a no puedo trabajar. ¿No os ha pasado alguna vez? Quedáis con vuestra pareja ahí todo el día y entonces dice, uy, no he trabajado, no he hecho nada. Bueno, claro, porque es que para trabajar implica que te tienes que separar del otro, tienes que quitar esa energía, ese amor que tienes puesto, que tienes puesto ahí en la relación, la tienes que alejar de ahí, llevártela contigo y cuando llegas a tu trabajo la pones en el trabajo, ¿no? Eso es la sublimación. Estamos hablando de la sublimación. Vale. Entonces, para que haya sublimación hay que aceptar una tristeza. Hay que aceptar que las cosas tienen una puntuación, que hay que puntuar. Pulsión de muerte es eso además. Pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la puntuación. Yo estoy con mi pareja, ¿no? Y la pulsión de vida es lo que me hace, nos lleva a la unión. La pulsión de vida siempre reúne a las personas, las junta. Entonces, Eros, es Eros, pulsión de vida. Estoy con mi pareja y le doy un beso. Eros. Pero claro, si no hay pulsión de muerte, que también trabaja para la vida, ese beso no terminaría nunca. ¿Y qué pasaría? Pues que me asfixiaría en el beso. Me quedo ahí pegado, me quedo pegado y no puedo respirar, me muero con ese beso. Entonces viene la pulsión de muerte, que es la puntuación, los límites, y te dice, te separa del otro. Y veis, las dos juntas, pulsión de vida y pulsión de muerte, trabajan para la vida. Es decir, la unión, la separación. Unión, separación. Pero la sublimación entonces las dos cosas. La sublimación no es la sublimación es que yo con esa energía que tengo puesta en el objeto amoroso, en el objeto amado, ¿vale? La retiro por acción de la puntuación, de la pulsión de muerte, me separo
del objeto amado. Entonces, esa energía me la llevo conmigo, la traigo de nuevo a mi yo, eso se llama libido, la libido objetal, la hago libido narcisista, y con esa libido ahora me voy a mi trabajo y la pongo en el trabajo. O sea, pongo mi interés ahora, mi atención, mi deseo, mi energía, mi sexualidad, la pongo ahora en el trabajo. Entonces me concentro, me pongo a escribir, o me pongo a atender a un paciente, o me pongo a cada uno en lo que trabaje, a freír un filete, lo que sea, ¿no? Es la misma libido, es lo que os quiero transmitir, es la misma energía psíquica. Pero tuvo que haber ese movimiento libidinal. Hola Ukar Mustafa, qué alegría escucharte, amiga, desde Estambul. Gracias, Ukar, por estar. Bueno, entonces, la energía psíquica, la libido, es siempre la misma. Si está puesta en el objeto, la llamamos libido objetal. Si está puesta en el yo, la llamamos libido narcisista. Pero siempre hace ese movimiento, la libido, ¿no? Cuando las relaciones sociales, las relaciones entre personas, están hechas con vínculos invisibles, pero son vínculos energéticos, son libidinales, energético como energía sexual, libido. Son lazos libidinales, invisibles, ¿no? La libido es un órgano que no se ve, pero que es lo que te une a las otras personas, ¿no? Entonces, el movimiento de la libido es siempre, sale del yo, mi energía sexual, mi libido, eros, pulsión de vida, sale del yo, rodea al objeto, porque no lo puede atravesar, no es tan fuerte, la libido, rodea al objeto y vuelve al yo, como un movimiento así. Así. Lacan lo describe así, ¿no? Este movimiento, un movimiento libidinal, ¿no? Aquí y vuelve aquí. Rodea al objeto que estaría aquí y vuelve al yo. Entonces, en ese movimiento se produce energía para el sujeto, se produce salud, se produce deseo en el movimiento libidinal. El deseo es desplazamiento siempre, ¿no? Porque el deseo no tiene objeto, no se calma con ningún objeto, ¿no? Deseo objetos, rodeo al objeto, rodeo otro objeto, rodeo otro objeto. No se calma nunca el deseo, es desear, es en infinitivo, el verbo desear. Vale, entonces la sublimación es retiro la energía de los objetos, la hago en libido narcisista y luego la pongo en una actividad productiva, trabajo, artística o lo que sea. Eso es la sublimación. Sublime porque hago con ella algo sublime, algo que no solamente me sirve a mí, sino que además sirve a otros. Otros van a poder gozar o disfrutar de ese producto que yo he hecho con esa energía. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué sucede? A ver qué relación tiene todo esto con la tristeza, con el duelo y con la melancolía. Bueno, con la tristeza, porque hemos dicho que siempre hay, antes de toda sublimación hay un poco de tristeza. Porque ya para sublimar tienes que aceptar que eres mortal, tienes que aceptar que eres sexuado, tienes que aceptar que hay diferencias en el mundo, hay hombres, hay mujeres y hay un montón de diferencias más. Y además tienes que aceptar que tienes que utilizar el lenguaje, ¿no? Si quieres escribir o si quieres pintar, para lo que sea, tienes que utilizar el lenguaje, la palabra, eres un humano, ¿no? Eso con la sublimación. Pero también en el duelo y en la melancolía está implicado este movimiento libidinal. Porque en el duelo hay una pérdida en la realidad de un objeto amado. ¿Vale? Un objeto que es una persona, un objeto, una cosa, un ideal, pero hay una pérdida real. Y entonces ahora la persona tiene que, toda esa libido, esa energía que tenía puesta, digamos, en ese circuito, con ese objeto, como ya no está el objeto, se queda sin objeto, ¿no? Entonces tiene que recuperarla para su yo, hacer la libido narcisista y sustituirla, ponerla en otro lugar. Y el proceso de duelo ese puede llevar más o menos tiempo, pero es temporal. Es un tiempo entre que... Lo más sano sería sentir tristeza, ni siquiera duelo. Tristeza y ya está, pero el duelo implica que, bueno, pues que como requiere un trabajo, te requiere un trabajo, separarte
del objeto, pues lleva un tiempo. Ese tiempo es el que te lleva, pues, ir sustituyendo esa energía con otras actividades, otros objetos. Bueno, en la melancolía, ¿qué es lo que pasa? En la melancolía es que no hay, es que esa energía que retiro, igual hay una pérdida, que en la melancolía es más inconsciente, no es tan real como en el duelo. Puede ser una pérdida real, pero hay algo que has perdido con eso que has perdido de lo que no eres consciente, ¿no? O incluso puede ser que se produzca la melancolía cuando no hace falta que desaparezca el objeto amado, basta con que te contradiga, con que no piense como tú en un determinado tema para que uno caiga en la melancolía. ¿Por qué? Porque es inconsciente, tiene que ver con una pérdida más inconsciente, ¿vale? Pero entonces, algo se ha perdido y esa energía la tengo que recuperar, la tengo que traer a mi yo de nuevo. ¿Y qué hace el melancólico? Se queda con ella, no sustituye, no sublima. Se queda con la primera fase de la sublimación, la de recoger la energía y volverla al yo, hacerla narcisista. Pero no pasa de ahí. No pasa al segundo movimiento, que sería sustituir, poner esa energía en otro objeto, o en otra actividad, o en otra cosa. Se queda con toda la energía dentro. Enferma fijo, porque hemos dicho el deseo es el movimiento, la salud es el deseo en movimiento. Y si se queda dentro, eso se pudre, se estanca la libido. Y en este caso, por ejemplo, digamos, porque como estaba hablando ahí de la melancolía, de lo que se retiene en este caso, por ejemplo, que usted puso ahí un ejemplo de una persona que se siente contrariada porque el otro no la complace. Es decir, al asumir una actitud melancólica y quedarse con eso, él cambiaría si el otro sujeto actuase o lo complaciese exactamente con lo que él desea. ¿Cambiaría esa conducta? No, porque es una posición psíquica. O sea, no depende tanto de lo que haga el otro, ni de la realidad, sino cómo hace él o ella frente a las cosas que le contrarían en su vida. Sí, pero por eso le estaba preguntando si esa contradicción que le está recibiendo, que hace que él se quede exactamente en esa posición, ¿no? Si eso se invirtiera, ¿cómo actuaría el sujeto entonces? Pero no, porque siempre hay algo que te va a contrariar en la vida. Claro, es que más que frente a una persona que le contraría o que no está de acuerdo, es frente al hecho de que haya algo que le pueda contrariar. No acepta la tristeza, no acepta que haya personas diferentes, no acepta que es un mortal, no acepta que el lenguaje le anticipa. O sea, lo que en la tristeza vemos que se aceptan esas cosas y por eso uno siente tristeza, el melancólico no siente tristeza, se hace melancólico frente a esos mismos hechos, ¿no? Que lo sano sería que sientas una tristeza y la tristeza es un instante, ¿no? Y después te lleva a actuar. El melancólico no, es para no sentir tristeza, se hace melancólico. Fijaos qué contradicción, ¿no? Porque es para no perder al objeto perdido, para no perder el ideal o lo que él pensaba o lo que se identifica con eso, ¿no? Entonces realmente no acepta que hay otro igual que él, humano, o que hay otros, ¿no? Que piensan diferente o que pueden desaparecer o que todo tiene un límite, que las cosas tienen un fin, ¿no? O sea, no es tanto que uno en concreto le contraríe, sino que no acepta la contrariedad, no acepta los límites, no acepta que las cosas se pueden estar y ya no estar, y después no estar, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el melancólico? Por una parte eso, ¿no? Decíamos, se queda con su libido, se queda ahí estancada, pero porque ha pasado algo inconscientemente. ¿Y qué ha pasado? Que para no perder a ese objeto amado, se ha identificado con él. Lo ha introyectado. Se lo ha comido. Se lo ha tragado. A veces las personas que padecen melancolía
están obesas, muy obesas, es que realmente se han tragado al objeto, ¿no? Es decir, va a acontecer dentro de su aparato psíquico todos los mecanismos psíquicos que van a dar lugar a una melancolía. No debemos pensar lo psíquico nunca como fuera del aparato psíquico. Lo psíquico se produce siempre dentro del aparato psíquico, ¿no? El psicoanálisis, antes lo estaba hablando con la compañera, el psicoanálisis es una ciencia, una disciplina científica. Como tal, tiene un objeto teórico, que es el concepto inconsciente, y unos límites. Es decir, el inconsciente o el objeto teórico explica todo lo que pasa, pero dentro de esos límites. El psicoanálisis lo sabe todo lo que pasa dentro de los límites del aparato psíquico. No va a investigar la vida del paciente. No le interesa si el paciente dice o no dice la verdad, se corresponde o no se corresponde con lo que le pasa realmente. Eso al psicoanálisis no le interesa. Lo que le interesa es lo que dice, porque lo que dice es su vida, es su realidad psíquica. Y también toda la actuación del psicoanálisis y todo el tratamiento del psicoanálisis va a ser en esa realidad psíquica, que es la que quiere transformar el paciente, porque es la que le hace ser melancólico. ¿Vale? Entonces, no se corresponde para nada, no tiene que ver con la realidad. Es decir, puede estar al lado su marido, su mujer, no haberlo perdido, o lo que sea, y sentir que lo ha perdido. Sentir que ha perdido. Por eso decimos es una pérdida inconsciente. Algo perdió con eso que perdió. No sabemos qué. Tenemos que interpretar, tenemos que hacer el trabajo de la interpretación, ¿no? Pero puede ser que no lo haya perdido o se anticipa a que lo va a perder. Inconscientemente hubo una pérdida. Hubo una pérdida. No sabemos cuál es Claro. todavía. Aunque él no tenga conciencia de eso. Aunque no, es que son procesos inconscientes que se producen. Hubo una pérdida, pero no aceptó la tristeza. Entonces, lo que hizo fue identificarse con el objeto para no perderlo. Es ¿Y decir, eso le hace tener miedo o inseguridades, ese comportamiento? no, miedos e inseguridades no se... El melancólico no se caracteriza por miedos e inseguridades. El miedo e inseguridad sería más o del orden de la fobia, el miedo, o del orden de la neurosis obsesiva, la inseguridad. Bueno, por ahí puede ser una melancolía obsesiva y aparecer la locura de duda, que se llama. La locura de duda, que es duda de todo. Pero ya es una estructura entre melancolía y neurosis obsesiva. Que vamos a ver hoy también en qué se diferencian la melancolía y la neurosis obsesiva. Porque hay algo común a ellas, pero hay algo que les diferencia y que da como resultado el uso de unos mecanismos da melancolía y el uso de otros mecanismos da neurosis obsesiva. Tiene que ver todo esto con el carácter bipolar, lo que está hablando. Claro, el trastorno bipolar, que todavía no lo hemos visto y vamos a hacer una clase dedicada a ella, tiene que ver con la alternancia de fases de depresión con fases de manía. Que tiene más que ver con lo que vamos a decir ahora. Porque en el melancólico, hemos dicho, se identifica con el objeto perdido, ¿no? Lo abandonó su mujer. Y no tolera ese abandono, no tolera que las personas se puedan ir, desaparecer. Entonces, ¿qué hace? Se identifica con su mujer, con algún rasgo, tampoco es con toda la mujer, con un rasgo. Ella era muy perfeccionista, por ejemplo, yo qué sé, con un rasgo, se identifica con él y ahora empieza a actuar así en consecuencia. Pero además es que lo que hace es, el objeto ese que lo había abandonado era su objeto amado, pero al mismo tiempo ahora es su objeto odiado porque lo ha abandonado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Es como el yo identificado con el objeto, decimos, ha caído la sombra del objeto, ha caído sobre el yo, porque antes tenía un yo así y ahora se le ha quedado un yo chiquitito y la mayor parte de su yo está ocupado por el objeto con el que se ha identificado, ¿vale? Entonces, su super yo, que es la conciencia moral, empieza una guerra, empieza a maltratar de una manera descarnada al yo,
al yo identificado con el objeto. Es decir, que me has abandonado, pero que ¿tú te crees que a mí me puedes abandonar? Serás estúpido, serás... bueno, todos los insultos que se dedica el melancólico a sí mismo, porque decíamos que la melancolía se caracterizaba por el autorreproche: soy un imbécil, no sirvo para nada, soy una mierda, no sé cómo te puedes estar conmigo, con lo mezquino que soy, tal. En realidad, todos esos reproches que se hace el melancólico son reproches que hace al otro con el que se ha identificado. ¿Sí? Lo maltrata, lo pega, lo insulta, lo maltrata, hasta llega a matarlo. Pero claro, se mata a sí mismo, el estúpido del melancólico. Porque creyendo que mata al objeto que lo ha abandonado, se mata a sí mismo. Un estúpido en toda regla, el suicida. Bueno, un enfermo, quiero decir, que con un tratamiento adecuado no se suicida, porque se da cuenta de su estupidez, psicoanaliza esa estupidez, ¿no? O sea, que el humano no se mata a sí mismo, no existe esa, ¿no? que se vaya a matar a sí mismo, es que asesina a otro, es un asesino tímido el suicida, asesina a ese otro con el que se ha identificado. Entonces, en el trastorno bipolar hay fases de depresión donde el super yo castiga al yo identificado con el objeto, le maltrata, y hay fases de manía donde el yo se liberta del super yo. Entonces hay como un estado de exaltación, de poderlo todo, ¿no? El maníaco se caracteriza, se emprende un montón de proyectos, se mete en un montón de cosas que en realidad no pueden implicarse, ¿no? Pero por un sentimiento de exaltación, de esa liberación con respecto al super yo. Y después se alterna. Normalmente después viene de nuevo otra fase melancólica. Son alternancias de fases melancólicas y maníacas. Y en la fase melancólica vuelve de nuevo el super yo a ganar al yo y a castigarle. Es un conflicto todo que se produce en el aparato psíquico, dentro del aparato psíquico. ¿Vale? Pero claro, es que el aparato psíquico es lo que nos sobredetermina. Es que cada uno va a la realidad, va a su mundo manejado por su aparato psíquico, ¿no? Entonces, claro, si estás en fase depresiva, donde hemos dicho que el melancólico busca, hasta llega a una espera delirante de castigo. Entonces puedes ir haciéndote castigar por la vida, por otros, pero porque te vas encontrando, vas buscando a los sádicos por ahí para que te castiguen. Pero es tu búsqueda de castigo, tu espera delirante de castigo, ¿no? No todo el mundo se encuentra con los sádicos en la vida, pero el que está ahí en esa búsqueda de castigo va buscando sádicos, es decir, uno encuentra lo que busca en la realidad. Entonces, cuando el melancólico se dirige a esos autorreproches que tanto caracterizan a la melancolía, soy un estúpido, no sirvo para nada, no sé cómo puedes creerme, tal cual, Freud dice, en realidad no son contra él que está dedicando esos insultos, ¿no? Puede que haya alguno, pero es para camuflar, es para despistar, porque esos insultos están dedicados al objeto amado, que lo ha abandonado. Por ejemplo, si una mujer dice, soy una inútil, querido, soy una inútil, dice a su marido, lo que le está diciendo al marido es, eres un impotente, ¿no? El marido con el que se ha identificado. O, bueno, si ustedes cuando llegan a casa le dicen sus parejas, qué tonto soy, ¿no? Ustedes inmediatamente saben que les están diciendo, qué tonto eres, ¿no? Para que vayan ya practicando su escucha psicoanalítica. ¿Vale? Si estamos en la consulta y viene un paciente y dice, soy un hijo de puta, lo que está diciendo el psicoanalista es, soy un hijo de puta. Claro. Si decís que listo soy, también te está diciendo que sos listo vos. Bueno, si estás identificado con el... Depende en que...
cómo esté psicológicamente. Claro, en el caso del melancólico estamos hablando que está identificado con el objeto, ¿no? Pasa que, claro, en la transferencia psicoanalítica hay una suerte de identificación con el analista también, ¿no? Para salir de la psicosis, por ejemplo, precisamente el psicótico lo que tiene dificultad es para identificarse con el otro. Si logra identificarse con el analista ya sale de la psicosis, ¿no? Pero sí, en la transferencia sí, también hay una suerte de identificación. Pero bueno, habría que ver cuando él dice qué listo soy, a ver en qué frase, cómo lo dice, en qué momento de la sesión, en relación con qué. Pero sí, podría ser. Pero cuando la pérdida en el melancólico se refiere a un objeto, ¿no? Porque puede ser también una persona, un objeto. Entonces, en ese caso, cuando se echa reproches a él mismo... Claro, es que se ha identificado con esa persona. Pero entonces siempre es una persona el objeto del que hablamos. No, puede ser con cualquier cosa, un coche, Claro. un trabajo. Ah, claro. Soy una cascarria. La cascarria del coche, ¿no? Por ejemplo. Está todo tocado por el lenguaje. Aunque sea un objeto, está tocado por el lenguaje de esa persona. Es lo que ese objeto significa para esa persona, ¿no? No es un coche como si fuera un coche, es el coche de esa persona, con el que esa persona ya tiene una historia, ¿no? Está tocado por su lenguaje, que la pérdida de ese coche supone verdaderamente una pérdida para él, porque su sexualidad también tocaba a ese objeto, ¿no? Cuando decimos que está tocado con el lenguaje, es decir, si es un objeto ya es de tu posesión, ¿no? Tu libido estaba puesta en ese objeto. Hay historia, hay afectos, hay deseo puesto ahí, ¿no? Bueno. Bueno, entonces en la melancolía se van a producir dos regresiones libidinales, ¿vale? La regresión es un proceso por el cual, bueno, todos hemos pasado por para la constitución de nuestro aparato psíquico, para la constitución del psiquismo, se pasan por una serie de fases, etapas, momentos de constitución psicosexual, ¿no? Que ya hemos visto en otro curso, y además os recomiendo si queréis verlo en YouTube, en el canal, que son los cursos de introducción al psicoanálisis, donde hemos hablado pormenorizadamente de todas estas etapas o fases. Pero hay un momento que es la etapa oral y otro momento que es la etapa sádico-anal, ¿no? Y incluso dentro de la etapa oral hay una parte que es la sádico, que también es oral, sádico-oral, ¿no? Porque es cuando el niño empieza la masticación, a morder, ¿no? Entonces, para asimilar el alimento, lo destruye, ¿no? Cuando estamos hablando de la identificación en análisis, es como que una regresión a esa etapa oral. Identificación, ¿no? Identificación es cuando el niño por primera vez se identifica con la mamá o con el papá. Soy un humano, no soy un perro. Al principio el niño juega con el perrito y el gatito como si fueran de la misma especie, ¿no? Luego ya se identifica con la especie humana, soy un humano. Y más tarde va a venir la identificación sexual. ¿Soy un hombre o soy una mujer? ¿No? O en esto soy como una mujer y en esto soy como un hombre, porque tampoco nadie es puramente un hombre o una mujer. Solo para la especie, sí. Para la procreación, sí. Hay hombre y mujer, pero luego psíquicamente somos 40% hombre, 60% mujer, 20% hombre, 80% mujer, ¿no? Somos así. Hasta las hormonas, ¿no? Tenemos hormonas masculinas, femeninas, hasta biológicamente somos porcentaje hombre, porcentaje mujer. Entonces, la identificación implica una regresión a esa etapa oral, etapa donde se produce la identificación con los padres y luego con otros muchos sujetos, ¿no? Personas. Identificarse, ¿qué es? Tomo un rasgo del otro y lo asimilo, lo hago mío, ¿no? Como si lo introyectase, lo hago parte de mí.
asimilación. Pero hay un momento de la etapa oral, al principio es con el pecho materno, ¿no? El niño descubre todo por la boca, todo. Cuando destruye el objeto, lo mastica, coge la galletita, el niño la mastica, se la come y después llora, ¡ay, ¿dónde está la galletita? Ya no hay galletita, ¿no? La ha destruido. Bueno, pues algo así hace el melancólico. Se come al objeto y lo destruye también. O sea, lo introyecta, lo asimila dentro de su yo, pero ya no es el objeto, eso es el objeto que él ha introyectado, no es el objeto real, ni siquiera el que se ha perdido, ¿no? Es el objeto introyectado, lo ha destruido, a la vez que lo ha asimilado, lo ha destruido. Y también hay una regresión a la etapa sádico-anal. La etapa sádico-anal es la que nacen rasgos del carácter del tipo la obstinación, la tacañería, porque es expulsión, retención, ¿no? Es el control de esfínteres, que me pone en contacto con el mundo. Ahora lo que tengo dentro lo pongo fuera, o me lo quedo dentro, me hace el niño, ¿no? Retiene la caca. Cuando está enfadado con la mamá, retiene y no hace caca. O bueno, podemos pensar que cuando el niño no hace caca, hay muchos niños que está cabreado con la mamá. Hay que investigar a ver por qué, ¿no? ¿Te la doy o no te la doy? Con la mamá, no con el papá. Generalmente con la mamá, sí. Le doy la caquita, si estoy contento le doy la caquita. Bueno, a quien le da al niño la caquita es que lo ama. Si te hace caquita encima es que te ama el niño, te hace pis, ¿no? Es un regalo, para el niño es un regalo, es el primer regalo que le da al mundo. Entonces, cuando está cabreado con el mundo, retiene, no da. Bueno, pero aquí nace el rasgo del carácter de la tacañería o del despilfarro, ¿no? Con el dinero. Con el dinero, que a veces las personas tratan el dinero como si fuera caca, lo despilfarran el dinero. O al revés, lo retienen, ¿no? El atesorador, que retiene el dinero como si fuera caca, ¿no? En el inconsciente tiene el dinero, la caca, el regalo, el pene y el niño son equivalentes simbólicos para el inconsciente. Pues también hay un momento de la constitución sexual donde el niño piensa que los niños nacen por el ano. Mamá ha comido algo, se le ha inflado la tripa y después ha hecho caca y lo ha expulsado. Todavía no hay diferencia sexual en ese momento, no hay vagina, no hay espermatozoide, no hay existencia de eso. Entonces el niño se hace sus propias teorías sexuales infantiles, de dónde vienen los niños y entonces una de ellas es eso, ¿no? Cuando está en la fase anal piensa que los niños nacen por el ano. Y también es esa fase donde nace el sadismo, ¿no? Hasta en el lenguaje se dice, ¿no? Me hizo una cagada, ¿no? Me hizo una putada, me hizo un... ¿no? Bueno, pues en el melancólico también hay una regresión. La libido se separa, parte de la libido va a la fase oral, identificación, y parte de la libido va a la fase anal, sádica. Entonces, ¿qué hace? El superyo sádico, ¿no? Se alimenta de esta libido sádica y maltrata al yo identificado con el objeto. Y le maltrata. Y además goza sádicamente de ese maltrato. Goza, ¿no? Esto es muy importante porque en toda enfermedad mental, en todo síntoma, hay un goce del síntoma. ¿Vale? La persona sufre mucho con su enfermedad, muchísimo. Le limita mucho su vida social, su vida sexual, su vida profesional, todo, su vida familiar, pero a la vez hay un goce con el síntoma. Por eso también cuesta desprenderse de los síntomas, hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo para aprender a gozar de otra manera, para sustituir esa forma de gozar por otra forma de gozar más sana. Y eso implica un trabajo y un tiempo, porque el ser humano no abandona nada de lo que le hizo gozar alguna vez en su vida. Esto es muy importante. Se van sumando nuevos goces, se aprenden nuevas maneras de gozar, ¿no? Ahora empiezo a psicoanalizarme y ya aprendo a gozar de otra manera. Gozo, además usando la boca también, ¿no? Hablo y voy elaborando y voy gozando, aprendo a gozar de otra manera. Pero eso no elimina el goce oral, el goce sádico anal,
sino que suma un nuevo goce. Entonces ya uno puede elegir. Bueno, mira, en vez de hacerle una putada a vengarme, me voy a pedir una sesión extra, voy a hablar con el psicoanalista y ya eso me va a hacer ver las cosas de otra manera. ¿Veis? Sustituyo goce sádico anal por otro goce, el de psicoanalizarse. Entonces, en el melancólico está ese goce sádico dándole al super yo una energía extra para castigar al yo identificado con el objeto. Tanto es así porque el super yo es voraz, porque el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Es decir, en el super yo también se forjó por introyección por primera vez el super yo, por asimilación, por identificación con los padres. Y está en el super yo la ley paterna, la madre también, que le dice lo que tiene o no tiene que hacer, pero también está el narcisismo infantil, la voracidad infantil, es decir, que el super yo no se calma, por mucho que le castigue al yo y por muy sumiso que sea el yo se presta así, sí, castígame, le dice al super yo. El super yo va y le castiga. Pero no se calma, el sentimiento de culpabilidad inconsciente es eso, esa tensión entre el yo y el super yo. El yo que pide castigo y el super yo que castiga. Y por mucho castigo que reciba, sigue buscando castigo. Hasta llegar a matarlo, fijaos. El melancólico llega a matarlo. Y esa es la locura del melancólico, pero el que se cree, se ha ilusionado creyendo que es el objeto en ese punto, ¿no? Pero se diferencia de la psicosis, de la locura, no es lo mismo. En la psicosis hay otra cosa que se llama forclusión, que no está en la melancolía, pero es casi peor la melancolía, porque el melancólico se mata, se llega a suicidar. El psicótico no, muy raras veces se suicida el psicótico. ¿Vale? El melancólico sí, es el que más papeletas tiene para suicidarse, el melancólico. En el neurótico obsesivo también hay una regresión a la fase sádico-anal. Pero hay una diferencia con la melancolía. Y es que en la melancolía ha habido identificación con el objeto. En el neurótico obsesivo no. El objeto sigue estando. Además no ha desaparecido. Está el objeto amoroso. Y entonces el neurótico obsesivo es sádico con el objeto amoroso. Le repite 1000 veces las cosas y le hace sufrir hasta que llora. Ese es el obsesivo, ¿no? ¿Veis la diferencia? Entonces, en los dos hay regresión a la fase sádico-anal, pero en la melancolía ha habido identificación con el objeto y pérdida del objeto en la realidad. Sin embargo, en el neurótico obsesivo no ha habido identificación con el objeto y no hay pérdida del objeto en la realidad. Está en la realidad. En la melancolía ha habido una elección, se ha pasado de una elección de objeto amoroso a una identificación con el objeto. Como ya no está, ha desaparecido, o ya no es ese que yo creía que era, porque me ha contradicho, entonces me identifico con él. Me identifico. Ha pasado de la elección de objeto a la identificación con el objeto. Esas son las dos formas en que nos relacionamos con los demás, de las relaciones objetales. O los elegimos como objeto amado o nos identificamos con ellos, como decimos con los papás inicialmente. ¿Vale? Y una cosa que esta semana estudiando me he dado cuenta de ella, y que quizá tenga que ver con esa predisposición morbosa o patológica de la melancolía, o sea, que le hacen a una persona caer en la melancolía en vez de en un duelo o en la tristeza, es que el melancólico elige a su objeto amoroso pensando o con la ilusión de que él completa al objeto amoroso. Un pensamiento muy narcisista. Muy narcisista, claro. Yo completo al objeto amoroso. Pero toda elección de objeto en el fondo es narcisista. Siempre que eliges al objeto es por una elección narcisista porque te recuerda quién eras o quién eres o lo que quieres ser,
o anaclítica, ¿no? Te recuerda al padre protector o a la madre nutriz. Siempre hay una elección narcisista, pero esa cualidad del melancólico no me había percatado hasta ahora, que es una elección narcisista con base en que es él el que completa al objeto, ¿no? Como si fuera el pene que le falta a la madre. Le da a él la completud al objeto. Entonces, claro, cuando desaparece el objeto, lo introyecta, se identifica, pero con esa particularidad, que él era el que completaba el objeto. Pensé que ahí podía estar esa disposición morbosa a la melancolía, ¿no? La diferencia con la psicosis de la melancolía, porque a la melancolía se le llama psicosis narcisista, neuropsicosis narcisista a veces, e incluso en el trastorno bipolar se dice psicosis maníaco-depresiva, porque hay una cosa muy parecida a la psicosis, ¿no? En el sentido de que cae en esa locura de creerse el objeto y llegar a matar al objeto. Pero en la psicosis no, en la psicosis no llega a matar al objeto, no hay confusión con el objeto. En la psicosis hay forclusión. Forclusión, esto es muy complejo, ¿eh? Perdonad, pero es que hay cosas que se van complejizando y yo os las transmito psicoanalíticamente y es una complejidad también para vosotros. Pero bueno, pensad que es una ciencia y que requiere que os vayáis transformando para acercaros a la ciencia. Entonces, hay una cosa que se llama forclusión, es decir, es un repudio. Un repudio, en la psicosis, no en la melancolía. Hay un repudio, como si no estuviera, como si no existiera, ¿no? Que se repudia el significante del nombre del padre. Entonces queda también forcluido el significante de la falta, es como si no hubiera falta. Hay una regresión a la primera identificación, a la identificación primordial, antes de la especie humana. Puede ser una cosa, el psicótico, puede ser una nube, puede ser Dios, puede ser Jesucristo, Napoleón, o puede ser cualquier cosa. Es una identificación antes de la identificación primordial. Complejo. No vamos a entrar en la psicosis porque este curso es de melancolía, pero es para que vayamos limitando con las otras estructuras clínicas. ¿Se llama psicosis neurótica? Neuropsicosis narcisista se llama. Por la cuestión esta narcisista de la elección de objeto, que después se transforma en una identificación de objeto y además toda la libido se queda ahí, en la relación con el objeto, no se sustituye, no se busca otro objeto donde poner la libido, se queda estancada en el propio yo del melancólico. Por eso es narcisista, por eso se llama narcisista. Pero veis, al psicótico le cuesta más entrar en el tratamiento porque no puede la identificación, y el melancólico, sin embargo, entra muy bien en el tratamiento psicoanalítico, porque sí puede la identificación. Y luego hay una diferencia, o sea, para verlo del tema de la psicopatía que tú preguntabas, que claro, en el psicótico es como si hubiera un problema con lo imaginario. Entonces, ha rechazado algo a nivel simbólico y es como si entre lo simbólico y lo real, todo ese campo del imaginario, ¿no? En el lenguaje está simbólico, imaginario y real. Pues en el psicótico está dañado el imaginario. Y entonces aparece una interferencia entre lo simbólico y lo real, que es, por ejemplo, la alucinación. La alucinación del psicótico es una interferencia entre lo simbólico y lo real. Lo vive como alucinación. O el acting out. El acting out es lo que se produce en la psicopatía, que es que lo hace, no lo alucina como el psicótico. El psicópata lo hace en la realidad. Acting out se llama. Pero vendría a ser también como una interferencia entre el plano simbólico y el plano real. Digo, para investigar, lanzarte esa línea de estudio. Bueno, hasta aquí, venga, preguntas.
estamos entrando en el mundo psíquico, que es otro mundo diferente al mundo material real, aunque tiene efectos directos sobre el mundo material real, porque nuestro mundo psíquico es lo que determina tu posición en el mundo real. Si eres sádico, vas buscando masoquistas para gozar sádicamente. Si eres masoquista, vas buscando sádicos para gozar de forma masoquista. Si eres melancólico, vas buscando castigo y te castigas, o te quedas ahí detenido. También dice Marx, la melancolía es un poco burguesa, en el sentido de que, como no aceptar la tristeza, que es lo que te mueve a la acción en el mundo, entonces te quedas ahí melancólico y no te mueves, toda la lucha está en ti, ¿no? Se sustituye una lucha entre el yo y un objeto por una lucha entre el super yo y el yo. Te detiene, te deja en la inacción hasta llegar a matarte. Lo que pasa es que debe ser muy duro para una persona que esté en ese estado, ¿no?, de sufrimiento, por ejemplo, del masoquista, que quizás a lo mejor ni tiene conciencia de claro, que realmente, exacto, ¿no?, padece eso, y sin embargo a lo mejor el que está afuera pues, está viendo lo que le está pasando, ¿no?, lo que le está sucediendo, y que incluso pudiera hacer un señalamiento, hacerle ver, ¿no?, en qué situación está, en qué identificación tiene en este caso con ese objeto que él se ha comido y que realmente no puede expulsarlo. Y sin embargo, esa persona, aunque usted le haga el señalamiento, le va a decir que no, le va a decir, no, si yo no tengo ningún problema, claro, eso es una idea tuya, ¿no? Y siempre va a estar constantemente en ese plano de rechazo. ¿Cómo se puede ayudar a una persona así? Solamente a través de un tratamiento. Claro, y no, pero es que además es una cosa, o sea, es la persona la que tiene que voluntariamente someterse al tratamiento, porque después en el tratamiento ya el psicoanalista sí le va a hacer señalamientos, le va a interpretar para que se autoconozca, ¿no? Para autoconocimiento, para saber por lo que le está pasando. Pero ya es con una aceptación, con un pacto. La persona ha dicho, mire, quiero someterme a un tratamiento. Hay un pacto, un acuerdo en cuanto al día de la semana que va a venir, en cuanto a los honorarios que va a pagar. O sea, fíjate, es una aceptación, tanto que va a pagar por eso. Va a pagar para que el psicoanalista le haga esos señalamientos y esas interpretaciones. Y aún así, siempre va a haber resistencia. Por el hecho de ser la ciencia del psicoanálisis, ya sabemos que en nosotros siempre va a haber resistencias a querer saber de nuestra verdad, a querer saber cómo estamos implicados en eso que nos pasa. O sea, a pesar de todo, siempre va a estar que no es todo un camino de rosas y un camino fácil, ¿no? Siempre uno se va a ir resistiendo a saber, pero bueno, el análisis ya lo contempla eso. Entonces le va permitiendo al paciente que se acerque a su tiempo, a su ritmo, a su velocidad, cómo le permite su inconsciente poder acercarse a ese saber. Y ahí ya se va a ir transformando, ¿no? Ahí va a poder hacer otra cosa, va a poder sustituir con esos señalamientos. Pero no es por la calle, ni siquiera un psicoanalista, sin que el paciente se lo haya autorizado, le puede interpretar a una persona en la calle. Eso es lo que se llama psicoanálisis silvestre. Claro. Porque a la gente no le gusta. No, es una agresión. ¿Sí? Claro. Es una agresión. Pues yo creo que si algo te está pasando, el que te lo diga a alguien, yo creo que no tienes por qué ofenderte, o sí. O bueno, sea, ofende a la gente. Es una agresión, lo toma como una agresión. Sin inmiscuirte, sin permiso. Claro, sin permiso, es una autorización, te tiene que autorizar y te tiene que pagar para que tú hagas eso. ¿Entiendes? Como psicoanalista. Si no, o sea, tú le puedes decir, mira, me parece que hay un tratamiento para lo que te pasa, ¿no? Claro, que a lo mejor, pues oye, mira, existe el psicoanálisis, ¿no? Pero
De ahí a interpretar así a lo salvaje no se puede, o sea, tiene que darse unas condiciones. Es como si alguien tiene una úlcera y va un médico por la calle queriendo operarle. Claro. No, le tiene que decir, oye, pues mira, toma una cita, igual te tienen que hacer unas pruebas antes de la operación, tienen que darse unas condiciones en un quirófano, con un personal experto, especializado para En el poder... caso de enfermedades mentales en las cuales hay una cuestión física, por ejemplo, creo que la esquizofrenia, si te hacen una prueba, pues se ve una prueba, a lo mejor una radiografía o lo que sea de la prueba, no lo sé qué prueba es. Entonces, No creo, ¿no? No. sí, creo que sí. Imposible. Son problemas mentales. Son problemas psíquicos. Claro. Es que tengo una amiga que tiene una hija con este problema y creo que se lo vieron con una prueba que la hicieron. Hombre, que a lo igual mejor que el el psicólogo cerebro. te diga Sí. lo que necesitas, que te trate. No tiene, la esquizofrenia no tiene ningún tipo de lesión orgánica ni nada, es una cuestión psíquica. Claro. Yo qué sé, habrá No, bueno, buscado mi algún pregunta era correlato. que si las enfermedades mentales que tienen algún tema que se ve físicamente en un Sí. tipo de prueba médica y otras no, porque hay otras que no, a lo mejor la melancolía yo creo que no. Entonces, ¿todas tienen cura con el psicoanálisis o solo aquellas que no tienen? Todas tienen cura con el psicoanálisis. Mira, por ejemplo, una enfermedad mental que tiene un correlato biológico, que hace en el cuerpo, que daña al cuerpo, es la úlcera gástrica, la úlcera en el estómago. Eso es algo que se produce mentalmente y sin embargo agujerea el cuerpo. Es una enfermedad psicosomática. ¿Una úlcera? Claro, Hombre, eso es una enfermedad mental que tiene efecto La en el que hernia, daña ya, el cuerpo. todo eso. La hernia, bueno, hasta el cáncer. hasta el cáncer. Esos son enfermedades que afectan al cuerpo, pero que tienen, claro, cuando ya está afectado el cuerpo tienes que ir al médico. Claro, claro. Pues si tienes la úlcera Hay que hacer una sangrante, prueba. tienes No que ir al mandan al médico psicólogo. para, claro. Pero además tendrías que tomar Sí, tratamiento psicoanalítico, porque claro. lo que te ha hecho agujerearte el cuerpo es una cosa psíquica. ¿Y cómo lo sabe? ¿Lo sabe? No, lo sabe la ciencia psicoanalítica ya. Ah, bueno, pero pues que te ha sido un psicólogo y te lo ha dicho. No, porque claro, porque está escrito en los libros desde hace más de 50 años que para que aumente el clorhídrico de no sé qué en el estómago para que llegue a agujerear, tiene que ver con procesos de neurosis de angustia, con ansiedad, con estrés. Y eso Con es algo nervios, psíquico. ¿no? Claro. En su repetición acaban dañando el órgano. Pero le iba a preguntar, porque, por ejemplo, en estudios neurológicos, ¿no? Que a veces porque el otro día estaba viendo un programa que hablaba de algunos estudios neurológicos, de las partes del cerebro, de facetas del cerebro que tienen una intensidad de un color, otra de otra, por muchas afectaciones. Yo pienso que, porque ella estaba haciendo una pregunta interesante, y yo me quedé un poco también con esa preocupación, ¿no? De que, porque ella hablaba de la esquizofrenia, que bueno, la esquizofrenia tiene un comportamiento bastante agudo. Y yo me pregunto, ¿y neurológicamente eso, cuando ya se presenta el estado esquizofrénico, neurológicamente eso no tiene también una afectación desde el punto de vista neurológico? Bueno, neurológicamente todo tiene afectación. Quiero decir, yo te digo, qué guapo eres, por ejemplo, y te sonrojas, ¿no? Eso vemos como tiene un correlato físico, una frase tiene un correlato físico, pero si miramos tu cerebro también va a haber unas neuronas que se activan, también va a haber una serie de hormonas que se activan, es decir, toda cuestión psíquica tiene un correlato biológico, pero eso no significa que lo psíquico esté en el cuerpo. ¿No? Que lo psíquico esté en el cerebro, perdón. Lo psíquico está en todo el cuerpo. Que puede ser al revés. O sea, Claro, que lo psíquico produce cambios en el cuerpo. Eso es. Claro, que... a ver, que antes se pensaba que era al revés. Uno tenía un cáncer, entonces le daban el diagnóstico de cáncer y se deprimía. Y ahora ya se sabe que no, que es que para que aparezca el cáncer tuvo que haber antes una depresión, porque la depresión supone una inmunosupresión, una depresión del sistema inmunológico.
que es el que se ocupa de limpiar las células mutadas del cuerpo, ¿no? Entonces hay una acumulación de células tumorales que producen el tumor. Y además hay una locura celular, es decir, las células tumorales empiezan a reproducirse de una manera alocada, sin límite. Pero ¿veis cómo ha cambiado el pensamiento? Se pensaba... Entonces, claro, cuando a una persona le dan medicación es porque piensan que son las neuronas las que están produciendo el trastorno, cuando es al revés. Es el trastorno mental, psíquico, el que te produce cambios en el cuerpo. Es que ya Freud lo dijo. Desde que escribió el proyecto de una psicología, él intentaba buscar el fundamento neurológico del psiquismo humano. Y ya se dio cuenta de que el psiquismo no está en las neuronas, no está en el cerebro. Hizo así, tiró todo el trabajo a la basura, según lo escribió. Luego lo rescató Marie Bonaparte y es un libro de En estas familias que hay mucha gente que tiene cáncer, por ejemplo, es porque tienen los mismos comportamientos, entonces. Las mismas frases, sí. La misma manera de... Lo que se heredan son las frases. No los genes del cáncer. ¿No? Claro. Sí, pues hasta podemos pensar que es una familia de melancólicos. Aunque también hay otros procesos psíquicos que pueden producir cáncer. También el estrés y la ansiedad puede llegar a producir cáncer. Hay que ver, en función de las frases que diga la familia, en función de cómo hablan. Las frases son las que el psicoanálisis escucha, las que delatan la estructura psíquica que está sosteniendo la enfermedad. Es a partir de las frases. Luego hay que hacer todo el trabajo de interpretación. Pero solamente no somos unos adivinos. El psicoanalista no es que por el ojo que mirando al paciente sepa lo que le pasa. Es por las frases que dice. Por las frases que estaba contando él. Por lo que va contando. Y además siempre las frases van transformándose. Es decir, uno viene al psicoanálisis con un motivo de consulta y es una máscara. Después de esa máscara hay otra, y después hay otra, y después hay otra. Quiero decir que Que son... nos engañamos a nosotros mismos. Claro, ¿Sí? claro. Hemos visto esta mañana en la clase de la interpretación de los sueños, ¿no? Sí. La censura psíquica es para engañar a la conciencia. ¿Verdad? Bueno, continuamos el próximo martes. Vale. Venga, Gracias. a vosotros. Cuida. Buena semana. Gracias.